iniciamos Entrevista Verdadera, el programa que hacemos de martes a viernes en la red. Estamos en vivo y en directo, esta vez con el senador Alejandro Guillé, senador por Antofagasta. Alejandro, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Beatriz. Yo diría que bastante bien para las circunstancias. Para ser senador, dice usted, ¿o no? Para ser senador hoy en día. En este momento del país. La primera pregunta, y es algo que está dando vuelta en el ambiente y por eso lo quiero hacer directamente. ¿Va a ser candidato presidencial? No, no sabemos, no. O sea, nadie puede negarse si las circunstancias te ponen en una situación particular, pero no es el objetivo, para ser sincero. En todo caso, estoy cada día más estudioso de todo lo que está pasando porque uno no sabe cómo termina esto. Está muy raro el país. ¿Pero en qué sentido no sabe en qué termina? ¿En cómo se van los liderazgos? ¿En a quién apoya la gente? Sí, está muy líquido esto, ¿no? Primero porque no hay liderazgo fuerte, como pasó en elecciones anteriores. Claro, que había candidatos que eran súper claros. Claro, y pueden ser 3, 4, 5. El mismo Ricardo Lagos, Isabel Allende, que lo hizo muy bien como presidente del Senado, Carola Goich, que está emergiendo. Hay gente interesante en este lado. Hay que ver también si aparecen algunos candidatos independientes más por fuera, porque yo creo que esta elección va a haber harto candidato presidencial, entonces probablemente se disperse mucho la votación. Y hay que ver, pero antes hay que terminar bien este gobierno y la verdad que tenemos mucha tarea. Hay muchos compromisos que se hicieron que hay que cumplir. Se honra la palabra empeñada, eso a mí me enseñaron a la antigua. En segundo lugar, va a depender también del resultado de las municipales, que tenga un buen resultado y ojalá un nivel de participación sobre 40%, porque si no ya es muy malo. Y tercero, que haya acuerdo para hacer un gobierno de una coalición que dé seriedad, con un programa que se pueda presentar al país, y ahí se ve cuál es la figura mejor y cuál es el mecanismo que normalmente va a tener que ser primaria en el caso de la nueva mayoría. Porque nosotros ya tenemos esa cultura de consultar a la ciudadanía, entonces sería muy feo que las cúpulas se pusieran a poner de acuerdo y la vez que lo hicieron salió pésimo y perdieron. La única vez que no se hizo primarias de verdad, acuérdate que fue entre Frey y José Antonio Gómez, donde se fue solo en 3 regiones y las 3 eran zonas garantizadas para el expresidente Frey y fue un desastre. Ahora, Alejandro, ¿y cómo toma la adhesión popular? Porque el nombre de Alejandro Guillé como posibilidad de candidato surge también de encuestas, de ejercicios tuiteros respecto a candidatos, de encuestas sobre mirada de ciertos liderazgos políticos y en quién confían las personas. Independiente que sabemos que muchas de las encuestas también juegan un poquito con los nombres, a quién colocan y a quién no, en las mismas encuestas. Bueno, ¿cómo toma esa adhesión que hay de muchos ciudadanos que valoran lo que usted representa, que lo conocen, que ya hay una penetración ahí importante y que lo respaldan, lo consideran creíble? Lo que pasa es que el caso mío es muy raro, porque yo no vengo de la política, de la clase política, más bien vengo del mundo profesional. Yo fui dirigente gremial, no dirigente político. Poca experiencia política partidaria, mucha en política, pero poca en partidaria. Entonces la gente me ve casi como diciendo dentro de lo que hay es lo que está menos contaminado. Porque no lo asocian a un partido político. Claro, no es el liderazgo que viene, que fue toda la vida y que está predestinado, no es así, es un poco circunstancial. Por lo tanto, uno tiene que consolidar mucho su experiencia como senador y por eso que es un desafío muy grande ir contra el tiempo para desarrollar capacidad y competencia para el evento que se dé un escenario de esa naturaleza, que en todo caso yo creo que es poco probable, ya tengo que ser sincero. Ahora, eso mismo, el que sea una persona que no milita en un partido político, que está en política hace poco, que fue candidato a senador y salió de inmediato electo, ¿eso genera roces? ¿Genera, lo voy a preguntar así, malas ondas? Lo que pasa es que la política es competencia por el poder. El poder es una cosa tremenda, es la capacidad de imponer decisiones. Entonces la pelea primera es generalmente dentro de las coaliciones, que pone su candidato. Y para que tu caballo corra, también te tratan que los otros no corran tanto. Entonces es muy duro esa etapa. Y después el que demuestra que corre mejor y toma la delantera, todos se ordenan detrás de él. Entonces todos los roces, perdona, no nada personal, estamos detrás tuyo. Ese es el fenómeno que se suele dar. Y ahora va a ser probablemente un poquito más brutal que en otras ocasiones. Entonces eso hay que pensárselo harto. ¿Qué ha sentido eso? ¿Ha sentido que hay una mirada un poquito de sospecha a propósito de que surge como presidencial? Me lo han enrostrado en algunos debates en el Congreso casi como crítica. Así como que está haciendo carrera presidencial. Claro, o sea, como un reproche. Usted está, pero te lo dice gente que se supone que es de tu bloque. Entonces, en cambio, en el frente, con la gente de la derecha yo he tejido muy buenas relaciones y en comisiones hemos hecho un buen trabajo.
Entonces eso es lo que más me sorprende, que a veces el fuego amigo viene de los más cercanos, no de los más lejanos. No, para ellos no eres rival, pues eres rival para los que están en tu propio sector y quieren ser los candidatos. Usted decía hace poquito en una entrevista, algo así como, no es textual, pero como que usted resultaba sospechoso para el resto de la clase política. Claro, yo lo decía, más que sospechoso la expresión es que no saben mucho a qué tenerse. Ya. Entonces, a pesar de que yo he sido de posiciones bien definidas, yo he defendido todos los proyectos de la nueva mayoría, incluso cuando la nueva mayoría ha cambiado acuerdos que el propio gobierno había contraído, yo he defendido los acuerdos que el gobierno tuvo originalmente. Por ejemplo, la ley de partidos políticos. Los que negociaron con la derecha fue la nueva mayoría. Yo me mantuve fiel al acuerdo que tenía el gobierno con los independientes y que permitió que se cambiara el binominal. Porque había un compromiso, entendí yo, del gobierno y por lo tanto uno tiene que honrar sus compromisos, no puede estar ajustándose un poquito a las conveniencias personales. Y eso genera ruido porque no están acostumbrados a la disciplina partidaria. Entonces una persona que es independiente, en la cultura de derecha están habituados, pero en la cultura de centro-izquierda no, porque la militancia, los años de pertenencia, el haber estado juntos en las luchas sociales, es como lo que le da la garantía que tú puedes contar con él. Entonces si uno viene de otras luchas, más bien gremiales, yo creo que en el fondo no sabe mucho a qué atenerse. Pero yo soy un espécimen que siempre he sido concertacionista y nueva mayoría, o sea, yo soy independiente, nueva mayoría. Yo estoy con los cambios. El programa es lo que a mí me orienta, porque para mí yo prometí apoyar ese programa y yo me podría equivocar, pero eso fue lo que yo prometí, tengo que mejorarlo, ayudar a perfeccionarlo si es necesario, pero yo mantengo mi compromiso porque estoy de acuerdo con esos cambios. ¿La nueva mayoría sobrevive? Yo sí, va a sobrevivir. Ahora están muy debilitados los partidos políticos. Yo creo que el siglo XXI va a ser más de los ciudadanos y de líderes que vienen de distintos sectores, más que los ciclos de los partidos. El siglo XX fue el siglo del Estado, de las instituciones del Estado, de los partidos políticos y de los políticos. El siglo XXI tiene más cara de ser el siglo de los ciudadanos y de los movimientos sociales. Y por lo tanto la gobernabilidad se va a dar no por acuerdos entre las cúpulas de los partidos, sino en el diálogo social. El político va a tener que volver a la gente y construir con la gente, con los movimientos de todo tipo, los acuerdos que van a ser de todas maneras mucho más provisorios, más inestables. Y veamos lo que está pasando en Europa, si nosotros no estamos alejados del mundo. Y por lo tanto va a ser más difícil la gobernanza. Pero tiene que ver también con ganarse la confianza de la ciudadanía de una manera diferente, siendo más que leal a los llamados banderas del partido, el partido al servicio de los ciudadanos, como debería ser, a mi juicio, por lo demás. Sí, le preguntaba por la nueva mayoría porque aparece como si hubiese a propósito de algunos nombres que surgen, como del expresidente Ricardo Lagos, como un posible candidato, aparece este roce dentro de la nueva mayoría respecto a los que son de la concertación o de esta fórmula, digamos, un poquito más del pasado de hacer política mucho más popular en una cocina, como lo decía Andrés Saldívar, y no con los ciudadanos, respecto a una nueva mayoría que tenía la idea de ir, de tomar un poquito el camino de los movimientos sociales. No sé si lo logró, digamos, pero son miradas distintas. Sí. En ese sentido, ¿hay una pugna y un roce por ser como se hacían las cosas en la concertación respecto a cómo se hacen en la nueva mayoría? A mí me da la idea más bien que son aquellos que fueron figuras en los gobiernos anteriores versus los que los han reemplazado. O sea, creo que es más va por ahí que por una cosa ideológica, porque por ejemplo esa famosa frase de la cocina de Andrés Saldívar es un poco desafortunada porque fue un poco injusta. Saldívar es un hombre de terreno, es un gran campañero, o sea, de hacer campaña con la gente, recorre su circunscripción, hombre de terreno, en fin. No es de cúpula, pero tiene la habilidad y todos recurren a él cuando hay lío en el Congreso, porque tiene la experiencia, se conocen las leyes, sabe cómo se resuelven los problemas. Es un componedor. Y yo mismo he recurrido muchas veces a él, ya puto don Andrés, ayúdeme a sacar este proyecto, ¿cómo lo hago? Y él te aconseja. O sea, es mucho más generoso que muchos otros colegas míos en el Senado. Así que yo lo defiendo al chiquitito. Sí, no, lo que pasa es que uno tiene la idea de que... Chiquito de tamaño. Uno tiene la idea de que... Como Napoleón.
de que muchas de las cosas que él, o sea, cuando hablaba de la cocina, era esa sensación de que las cosas se discuten entre 4 personas y entre 4 paredes. Sí, pero fue yo creo que, ojo, puede ser injusto a veces las imágenes, porque uno a veces dice cosas que queda amarrado a la manera como lo expresó y puede ser una expresión desgraciada, desafortunada, porque él es una persona muy componedora. Yo creo que en política se necesita componer alianzas, hay que ceder un poco, hay que escuchar al otro. Y cuando él hablaba de cocina, claro, se refirió a la reforma tributaria en particular, que como era tan compleja, decía, bueno, esos detalles, veámoslos como quien dice, entre los expertos. Pero las decisiones políticas son colectivas y tienen que ser públicas. Pero la validación técnica a veces es medio enredado. Y eso fue un poco desafortunado porque yo también quería que eso fuera más abierto. En la medida que se cerró un poquito se prestó. Pero en la vida uno comete lapsus, errores, es imposible no cometerlo. O sea, el que esté libre de haber cometido un pecado en la vida o un error, no sé, está mintiendo. Hay 2 frases del expresidente Ricardo Lagos que dan muchas vueltas a propósito de una entrevista que dio en el diario La Tercera. Una de ellas es que esta es la peor crisis institucional y política que vive Chile en su historia, dejando fuera, por supuesto, el golpe militar. Y la segunda es que no sabía si el país resistía 1 año y medio más, lo que se interpretó como si resistía lo que le queda al gobierno de la presidenta Bachelet, porque justamente le queda 1 año y medio más. ¿Cómo interpreta esas palabras? A ver, en rigor, la historia de Chile ha sido más convulsionada de lo que la gente cree. Por ejemplo, tenemos la Guerra Civil de 1891, pero vámonos al siglo XX, toda la crisis social de comienzo del siglo XX, cuando se celebró el centenario, Chile estaba sumido en lo que se llamó la cuestión social, y las banderas las alternativas eran revolución o reforma. Y Arturo Alessandri expresa la reforma y desactiva una revolución en marcha. Recordemos que su propio gobierno estuvo interrumpido por los militares. Después hubo golpes de Estado, después hubo presidentes que no duraron nada durante los convulsionados años 20. A pesar de eso hubo grandes reformas, por lo tanto la convulsión no es sinónimo necesariamente de algo negativo, es que el país se está recomponiendo también. Y ni hablar en épocas posteriores. El mismo gobierno del presidente Frey, que a mi juicio fue un gobierno brillante, tuvo varias protestas militares. El Tacnazo, por ejemplo, con el general Roberto Bió, que era de Antofagasta, vino a Santiago y se apertrechó en un regimiento. Y después hubo unas azonadas varias de molestia militar por el aislamiento en que se encontraban y otras circunstancias que la historia no ha recordado. Por lo tanto, la historia de Chile no es como algunos creen que es una tasa idílica. Entonces me llama la atención ese desconocimiento de la historia. Pero yo creo que lo que él quiso decir es otra cosa. Yo creo que efectivamente hay una crisis de las instituciones, pero no es negativo. Esa es mi percepción. Lo que pasa es que estamos en un cambio de época. Los cambios que Chile ha tenido en los últimos 15 años son una tremenda profundidad. Es un cambio cultural, social, económico, político. Es otro Chile que están haciendo y requiere otras instituciones, pero lo requiere a nivel global. Por ejemplo, la escuela del siglo XX no tiene nada que decirle a un niño o un joven en el siglo XXI. Es otra escuela, hay que renegociar los roles del profesor, del estudiante, los métodos de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los valores, las actitudes, las motivaciones, las competencias intelectuales que va a requerir un joven del siglo XXI, es otra cosa. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a volver con lo que sigue con la respuesta, esta interpretación que hace Alejandro Guillé de lo que o sea, lo que está pasando en Chile yo lo veo positivo. Incluso el destape de la corrupción es lo más positivo que hay. Aunque aparecía como negativo. Pero dejémoslo ahí. Vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera. Ya volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera. Seguimos conversando con el senador por Antofagasta, Alejandro Guillé. Senador, estábamos comentando las declaraciones, más bien estos titulares que sacó esta entrevista al expresidente Ricardo Lagos, donde hablaba de esta peor crisis institucional y política en la historia de Chile, dejando al lado el golpe militar, y también esta otra expresión, donde quedaba la idea que apuntaba en forma negativa a la presidenta Bachelet, señalando que no sabía si la crisis aguantaba 1 año y medio más. ¿Cómo interpreta esa frase? Bueno, es una apreciación, un diagnóstico para decir lo que todos sabemos. Las instituciones actuales no son para el siglo XXI. Chile necesita discutir su nueva constitución, que tiene que ser una constitución de un país más descentralizado el poder.
Por eso tenemos que empoderar a las regiones. Tenemos que tener mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, los plebiscitos vinculantes de carácter nacional, de carácter regional, incluso de carácter local. Eso último existe. Pocos municipios lo han hecho, no más de 4. Hay que tener lucas para hacerlo además. Además, cuesta sus pesitos y por lo tanto lo han hecho municipios más bien de clase media acomodada, que tienen más ingresos. Pero una sociedad más participativa, porque lo que está ocurriendo es que la ciudadanía como nunca está activa. Mira, donde tú vayas hoy día se discute política. La gente tiene idea de todo. Se sigue con fervor los debates. Es lo mismo que pasó anoche con José Piñera, ¿no es cierto? Hoy día es tema en todas partes. O sea, es un país mucho más interesado en lo colectivo de lo que estaba hace 10 años atrás. Yo todo esto lo veo positivo. Lo que sí creo que hay que encauzarlo y darle una dirección estratégica que permita reconstruir ciertos consensos básicos para los próximos 25 o 30 años. Porque estamos en pleno cambio de época. Entonces, efectivamente hay una crisis de las instituciones, pero es crisis por cambio de época. No es porque estamos haciendo necesariamente mal las cosas. Por ejemplo, todos los casos de corrupción que se han producido han quedado en el desnudo, pero eso es positivo. Hoy día la justicia lleva preso, detiene, procesa, investiga a todo, y la prensa no, a veces es un poco incómoda porque también representa intereses, pero en general la prensa ha dado las noticias y eso ha permitido que el país se empiece a limpiar y a mejorar sus prácticas. No va a desaparecer la corrupción, pero se la va a arrinconar bastante más y se están produciendo cambios institucionales que son importantes. Entonces hay una reacción de la sociedad chilena que es positiva. Senador, quiero pasar a otro tema, pero antes vamos a poner la encuesta. Siempre hacemos este ejercicio para que ustedes participen junto a nosotros. Coloquemos la lámina, ahí está, @entrevista la red. Se la tiramos a la yugular al senador Alejandro Guilla. ¿Votaría por Alejandro Guilla como candidato presidencial? ¿Sí o no son las alternativas? Van 170 votos ya. Perdón, ¿podría hacer un cruce, por ejemplo, con José Piñera? No, es sí o no la alternativa. 55% dice que sí, que votaría por Alejandro Guilla, un 45% dice que no. Veamos qué pasa hasta el final de la entrevista. Vamos al tema de las AFP. A propósito de la presencia de José Piñera, usted en una locución hace unos años dijo en el Senado que las AFP son inconstitucionales y apuntaba a algo en el momento de su creación. ¿Sigue sosteniendo eso? Y pero, por supuesto. ¿Cómo se instala respecto a este eslogan "no más AFP"? Lo que pasa es que cuando ya estaba vigente la Constitución del 80, habría un cierto procedimiento para aprobar las leyes. Y en este caso se crearon leyes para crear el sistema AFP y no se respetó el procedimiento legal, se hizo por decreto de ley. Eso primero ya hay en su origen una violencia. Segundo, porque se hizo sobre promesas que eran falsas. Por ejemplo, que los chilenos iban a obtener un 75% promedio de su último día de ingreso. Fue falso y ellos sabían que era falso. Eso es lo que duele más. ¿Por qué? Porque suponía un escenario de un país con altos sueldos, que no había laguna, y no es así la economía chilena. Entonces ahora uno dice, no, si el sistema es bueno, lo que pasa es que la economía es mala. O sea, el empleo es inestable, es precario, los sueldos son malos. Pero además generaron ellos mismos una institucionalidad que agudizó esas debilidades, por ejemplo, con la reforma laboral de José Piñera también, donde restó muchos derechos a la capacidad de organizarse en sindicatos, negociar colectivamente y desarticuló al mundo laboral que perdió capacidad de negociación. Entonces la riqueza se fue concentrando. Y lo segundo, es que se ha discutido menos, este fondo que es el ahorro de todos los chilenos, lo han capturado, como lo dijo Pinochet. Se cumplió la profecía de Pinochet, ¿te acuerdas cuando dice tal cual? Esto va a terminar en manos de los grupos económicos, van a hacer lo que quieren con esto? Han hecho lo que han querido. Economía especulativa que no genera empleo productivo, que no genera industria, que no genera empleo de calidad. ¿Y qué dice usted, senador? ¿No más AFP? Yo creo que hay que revisar sistemas de otros países donde tienen ciertos componentes. Primero, no es el pilar solo, individual. Es obviamente que el ahorro de cada trabajador es una base, pero en todos los otros países que tienen experiencias más equilibradas, viene el pilar del Estado, que es diferente según los ingresos de las personas porque apuntala más al más débil. Y hay un tercero que es el aporte del empresario. Ahora podemos discutir técnicamente cuánto aporta uno, cuánto aporta el otro. Y segundo, son países donde ese fondo va al desarrollo económico de la riqueza para generar empleo. Entonces hay múltiples modalidades, pero te dan varias alternativas. Tú no metes toda la parte en la AFP, sino que puedes ahorrar un porcentaje de tu ingreso, pero tienen distintos instrumentos. Entonces hay un sistema previsional, puedes ir a los bancos, te obligan a ahorrar un monto,
pero tú tienes una flexibilidad y eso le introduce más competencia al sistema previsional para competir. Por ejemplo, lo conversábamos en el caso de Uruguay, tú misma me entregabas el dato del rol que cumple en el Banco de la Previsión en Uruguay, que es como una especie de banco central, que es el Banco Pensiones, pero no es la única alternativa, o sea, es una parte del ingreso. Entonces diversifica tus ahorros en distintas modalidades. Lo mismo, por ejemplo, se está estudiando la posibilidad de que uno, a lo menos una parte de aquello, pudiera ir a financiar, por ejemplo, la adquisición de la vivienda, porque ese es un capital de la familia que queda. ¿Te fijas? No es un gasto corriente. El riesgo cuando la persona puede retirar su dinero es que se transforme en gasto corriente. Ahora, ¿hay algún tipo de margen en estos meses que quedan de gobierno para entrar a esos temas o no? No, yo creo que hay que entrar en los temas ahora mismo, pero hay que discutirlo bien. O sea, hay que crear un consenso de manera que nadie se sienta perjudicado por la reforma, y yo creo que hay que hacer un sistema parecido a lo que pasa en salud, porque en salud podemos criticar a la ISAPRE porque lo que era ya no es, pero tú tienes el sistema público. En el sistema público tienes el sistema privado. Si en el sector privado te empiezan a abusar o hay crisis, la gente se traslada al sistema público, pero no se queda sin salud. O en este caso no, porque tú estás amarrado solo a la AFP y ya hay un montón de inversiones que resultan mucho mejor. Ahora, si todos los chilenos hicieran la misma inversión, se perdería el beneficio de esos mecanismos. Por eso que conviene buscar un sistema donde tú puedas destinar una parte a ese banco, por ejemplo, de ahorro previsional, pero también lo puedas meter otro porcentaje en otro tipo de negocio, y eso te puede dar un mejor balance y más competencia por capturar tu fondo, tu aporte. ¿Y las AFP se transformarán en el tema de las próximas elecciones? Me da la impresión que sí, porque nos está haciendo crisis y va a ser peor. Va a ser peor porque la gente vive más, va a ser peor porque el negocio funcionaba muy bien cuando era puro ingreso. No había un jubilado, entonces bueno, una maravilla la utilidad, pero cuando tiene que empezar a pagar pensiones ya no fue lo que era al comienzo. Y por lo tanto, además, como el empleo se sigue haciendo cada vez más inestable, más irregular, no hemos logrado salir del subcontrato, de los honorarios, los pagos previsionales son más inestables. Probablemente la situación previsional en el futuro, si no cambiamos radicalmente el sistema, va a ser peor que hoy día. Alejandro, hoy día las personas, todos nosotros los ciudadanos, miramos de manera sospechosa por un lado, de manera desconfiada también, a toda la autoridad. Usted es parte de estas autoridades porque es senador hoy día. Usted en algún momento, hace unos 10 años aproximadamente, un poco más a lo mejor, fue rostro de las ISAPRES en un comercial que se grabó. De hecho, por ahí vamos a mostrar algunas imágenes que quedaron de eso y uno los puede hoy día encontrar a través de Google, digamos. ¿Se arrepiente de haber sido rostro de una institución que hoy día está súper cuestionada por los ciudadanos? Bueno, ese es mi gran pecado como periodista, porque no medí las consecuencias y fue inoportuno, imprudente diría yo, y eso mismo hizo que a los 3 días de haberlo grabado yo pedí excusas, creo que fue en las últimas noticias que me lo publicó incluso en portada, y de hecho nunca volví a hacerlo, ni siquiera seguí participando en la Teletón, porque también en la Teletón tú anuncias mucho producto. Y yo creo que efectivamente era un error. Las personas que estamos en el periodismo o en el servicio público no podemos hacer aparecer nuestro rostro a determinados intereses. Aun cuando en esa época el sistema de ISAPRE funcionaba un poquito distinto, porque después empezó cada día a apretarnos más en términos de que fuimos perdiendo la libre elección, fuimos perdiendo, o sea, se fue acentuando la discriminación con los viejos, ni hablar con las mujeres, sobre todo en edad fértil, y por lo tanto el sistema se fue haciendo más agresivo y necesita también cirugía mayor. Pero en salud tú tienes la opción del sistema público. Con el AFP no tiene ninguna posibilidad. Pero como digo, volviendo a la pregunta original, sí, claro, uno se arrepiente de muchas cosas en la vida y esta es una de aquellas. ¿Y le cobrarán la cuenta ahora que puede ser candidato presidencial? Sin ninguna duda, ahora te cobran la cuenta por todo. Esto es como que te hacen un escáner de toda tu vida, y va apareciendo todo. Pero no van a encontrar felizmente cosas peores. Alejandro Guille, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ok, Beatriz, muchísimas gracias. Vamos nosotros ahora a un resumen de